En cuarto lugar, el cristiano piensa que se tienen cantidades enormes de manuscritos del Nuevo Testamento y pues tiene razón. Si pusieran estos manuscritos uno encima del otro, la pila llegaría hasta el techo de un anfiteatro. El dato curioso es que el 94% de esos textos pertenecen a finales del siglo VIII, es decir, casi un milenio después, 900 años después. Los demás textos son en su mayoría del siglo IV en adelante, y de los primeros textos solo tenemos piezas pequeñas e incompletas. En el número 5 tenemos la idea de que Jesús nació en el año 1. Este dato es otro que parece muy lógico. Si usamos las fechas de antes y después de Cristo después de todo, entonces pues podemos decir que Jesús nació en el año 1. Pero resulta que no. Estas fechas están dadas por personas muy lejanas en fecha y que no conocieron los datos más que por rumores, como en el caso de Mateo, que dice que Jesús nació en los tiempos de Herodes. Esto lo dice en Mateo 2:2. Pero Herodes muere en el 4 a.C., por lo que Jesús debía haber nacido como mínimo 4 años antes de la fecha que se toma como el año 1. Lo curioso es que Lucas nos da una información distinta. En Lucas 2:2 nos habla de un censo. Resulta que el único censo fiscal conocido en la región en el periodo ordenado por Pluvio Sulpicio Quirinio, gobernador romano de Siria, lo comisionó en lo que sería alrededor del año 6 después de Cristo. Es decir, tenemos más de 10 años de diferencia, por lo que el nacimiento de Jesús no se sabe exactamente cuándo fue. En el número 6, otro dato curioso viene de la mano del traidor por excelencia, Judas. Este tiene una muerte bastante rara y difícil de entender. Resulta que tras vender a Jesús por unas monedas de plata, Judas muere, pero tenemos dos versiones. La primera la tenemos en Mateo 27:5. Dice que Judas fue y se ahorcó. Esto por el arrepentimiento de haber entregado a Jesús. Cosa curiosa, ya que él simplemente estaba cumpliendo con lo que Jesús tenía que hacer y lo que se había profetizado que tenía que hacer. Pero bueno, no sé por qué él se sintió culpable o es el malo de la historia. Sigamos. Pero resulta que en Hechos 1:18, Judas se compra una propiedad y de alguna manera extrañísima cae de cabeza y se parte a la mitad dejando expuestas sus entrañas. En serio, no les estoy mintiendo. Leamos el versículo. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Como ven, la Biblia es bien sangrienta y explícita, casi como una película de Terminator. Vale más que ella misma dice en Timoteo que la Biblia es apta para toda enseñanza. Aunque yo sinceramente dudo que esta sea una historia para enseñársela a un niño. Digo yo. En séptimo lugar, tenemos la idea de Satanás tal como lo ha concebido el cristianismo. Aunque el cristiano no lo crea, la idea de Satanás, ese antagonista de Dios, no aparece como figura contraria hasta el Nuevo Testamento. Esta es una interpretación hecha a partir del siglo I. Por eso, los judíos no creen en el Satanás cristiano, pues ellos afirman que Satanás es una ocupación, no una entidad individual. Más adelante hablaré detalladamente de la figura de Satanás en un video que pienso dedicarle. Pero el dato que más quería darles es que, en hebreo, las mayúsculas no existen. En las Biblias actuales van a ver que la palabra Satanás siempre está en mayúscula, pero resulta que esto no es parte del relato original, sino que surge a partir de la interpretación que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, en especial en los libros de Job, Isaías y Ezequiel.